San yahki tlacuiloli, atom popoliwi, como una pintura nos iremos borrando. San yahki xochitl insanton cuetlawi ya intlalticpac, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra. Ya quetzali, ya sacuan, xioquicholi tlaquechuan, tompopoliwi, tiawi, nichan. Cual pluma de quetzal, de sacuán, de xioquicholi, iremos pereciendo. Hola. Bueno, si estás viendo este video el día que se ha publicado, debes saber que hoy, 13 de agosto de 2021, se cumplen 500 años de la rendición de las ciudades gemelas de México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Y este evento marcó el final de lo que muchos consideran la conquista. Claro, esto en términos muy generales. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este evento marcó un antes y un después en la historia y en la manera de interactuar con la naturaleza de los pueblos que existieron y aún existen en este pedacito de territorio que llamamos México. Mucho se ha dicho y se dirá sobre la conquista y la colonia en México, y de eso no nos corresponde hablar en este canal ni como fanáticos ni como especialistas. Sin embargo, a modo de conmemoración y recuerdo de una fecha tan importante, me parece que aquí sí podemos hablar un poco de las representaciones de la naturaleza en el México prehispánico. Representaciones que pareciera que se han perdido, pero solo lo pareciera. Así que el día de hoy les voy a contar las historias de algunas de las aves representadas en algunos de los elementos más importantes para conocer los pueblos prehispánicos de México. El día de hoy vamos a platicar de las historias de aves pintadas en los códices. Primero que nada, ¿qué es un códice? Bueno, pues está un poco complicado definirlo y los especialistas ni siquiera se han puesto de acuerdo, pero en términos muy generales, los códices son documentos que fueron generados en el territorio que ahora conocemos como México antes de la llegada de los europeos y también en los años inmediatamente posteriores. Y por supuesto, los elementos que se pintaban dentro de estos códices se interpretaban en función de la manera que tenían de ver el mundo las sociedades que los pintaron, que es una manera de ver el mundo que tal vez es bastante diferente a la que tenemos ahora. Hay muchos tipos de códices. Algunos cuentan la historia de ciertos linajes de gobernantes o de pueblos completos. Hay otros que son mapas, son cartografías de las regiones y de quienes vivían allí. Hay otros que sirvieron como documentos para registrar los tributos que se ofrendaban de tales a cuales pueblos. Y hay otro grupo de códices muy especiales que son los códices llamados calendárico-religiosos, en los cuales venían las cuentas de los días en los modos antiguos y también muchas representaciones de las deidades prehispánicas con todos sus atributos. Algunos ejemplos de este último tipo de códices son, por ejemplo, el pequeñito Códice Laud o el Códice Borgia. En muchos de estos códices, y en particular en estos últimos que eran calendárico-adivinatorios, están representados muchos elementos naturales que se podían observar en aquellos tiempos en lo que ahora es México. Hay animales, hay plantas, hay reptiles, hay peces, hay mamíferos y por supuesto hay aves. Y a lo largo del tiempo los especialistas han hecho esfuerzos para tratar de entender cuáles eran los significados de estas representaciones naturales y también en muchos casos tratar de descubrir cuál es la identidad taxonómica, cuáles son las especies posibles que están representadas allí. Sin embargo, esto último es bastante complicado porque, como les comenté antes, los códices están pintados para ser interpretados de una manera que tal vez ahora nosotros no comprendemos del todo. Y, sobre todo, las imágenes presentadas aquí de los elementos naturales no son una representación naturalista, no son una representación fidedigna de lo que ves. Es decir, que las formas, los colores e incluso las posturas de las aves que están representadas en los códices no son necesariamente consistentes con lo que vas a ver en la naturaleza de una u otra especie particular de ave, sino que estas formas, estas posturas y estos colores pueden
pueden tener diferentes interpretaciones y diferentes lecturas. Pueden estar representando frases, conceptos, ideas, etc. No están pintadas de una manera que tú puedas identificar el ave como si estuvieras usando una guía de campo. Ese zanate de ahí es negro. Tiene cara de que quiere ver al mundo en caos. Sí, claramente. Y le falta una pata. Definitivamente este es Catlipoca. No, así no se usaban los códices, así no se interpretaban las imágenes de los códices. La forma de leer las imágenes que están en los códices era diferente. ¿Qué tan diferente? No lo sabemos con exactitud. El conocimiento que tenemos sobre estos documentos todavía es incompleto y lentamente ha ido creciendo más y más con el paso del tiempo y más estudios. Pero para entender la naturaleza representada en estos documentos, no solo se han basado en lo que está pintado aquí, también en los restos de animales que se han descubierto en yacimientos arqueológicos e incluso en las tradiciones orales que siguen vivas y que nos pueden dar pistas acerca de lo que representaron estos elementos naturales para los pueblos prehispánicos y que en algunos lugares todavía siguen representando cosas. Y es que así, uniendo las pistas que nos dan diferentes fuentes, podemos aproximarnos a las familias, a los géneros e incluso en algunos casos a las especies de aves que fueron lo suficientemente importantes para merecer ser pintadas al lado de los grandes señores antiguos de los pueblos mesoamericanos. Y como son muchas, pero muchas las representaciones de aves en los códices, he seleccionado 3 ejemplos que a lo mejor les gusten mucho. Así que vamos con los primeros y los más pequeños. Los colibríes, que son una familia de aves nativa del continente americano, no pasaron desapercibidos para las culturas mesoamericanas. Esos pequeños guerreros y su relación con las flores, de las cuales ya hemos hablado en otros videos, fueron ampliamente representados en pinturas, en grabados y en muchos elementos de muchas culturas mesoamericanas. En los códices del centro de México, como el Códice Borbónico, que parece haber sido pintado dentro del Imperio Mexica, los colibríes aparecen como parte de los atributos del dios Huitzilopochtli, del colibrí zurdo, del colibrí del sur, una de las deidades más importantes para ese pueblo. En otros códices que vienen de otros lugares, como el Códice Borgia, por ejemplo, los colibríes también aparecen asociados con escenas del inframundo. Y también en el Códice Laúd, por ejemplo, aparece esta escena donde hay un colibrí que está con el pico dentro de una flor. Una escena que seguramente los antiguos habitantes de Mesoamérica vieron constantemente. La de los colibríes visitando flores y alimentándose de ellas. Y sabiendo también que las flores eran un elemento importantísimo en las representaciones prehispánicas, pues no es de extrañar que los colibríes también se hayan metido por ahí. Sin embargo, poca cosa podemos decir de los colibríes más allá de que son probablemente representaciones de la familia Trochilidae. No podemos identificarlos hasta nivel de género y mucho menos de especie, porque resulta que las representaciones de los colibríes están cargadas de tanto simbolismo y están en contextos muy específicos que realmente el ver un colibrí pintado de amarillo o ver un colibrí pintado de verde no significa que estemos viendo un Cynanthus y un Eugenes, nada de eso, simplemente es que probablemente esos colores y esas formas se leyeran de un modo diferente. Esto no quiere decir que los antiguos mesoamericanos no hayan hecho distinciones entre colibríes que se veían claramente diferentes. En los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, ya se mencionan algunos nombres diferentes para colibríes de distintos colores. E incluso ahora, en donde yo vivo, en el centro de Veracruz, cerca de la ciudad de Coatepec, todavía se usa el nombre huichi para nombrar a los colibríes, y el nombre huichi parece provenir de la palabra náhuatl para referirse a ellos, que es huitzili. Todavía la gente grande reconoce distintos tipos de huichis, y así en campo te señalan, por ejemplo, el huichi canelo, que es mi queridísimo Lamprolaima rami, del cual ya hemos hablado mucho. También reconocen a Huichi cola blanca, que es Campylopterus emileucurus, el fandanguero morado, y también a Huichi gorjeador, que es Pampa curvipenis, el fandanguero mexicano. Tanta relevancia tuvieron que haber tenido los colibríes para que incluso ahora, a 500 años y en un lugar donde ya
prácticamente no se habla ninguna lengua indígena, los colibríes sigan siendo nombrados de la manera antigua, sigan siendo wichis y sigan siendo distinguidos por algunas características particulares que tienen distintas especies. Por otro lado, en las ofrendas encontradas en el Templo Mayor, en lo que era el centro de México Tenochtitlan y hoy es el centro de la Ciudad de México, también se han encontrado restos de colibríes, restos que sí podemos asociar a ciertos géneros en particular. Así, podemos saber que en las ofrendas que contenían colibríes, que eran dedicadas a entidades solares, había colibríes del género Eugenes, Lampornis y Basilina. Por lo menos esos 3 géneros estaban allí presentes. Y lo más interesante es que en muchas ocasiones estos colibríes estaban en la ofrenda en conjunto con nuestros siguientes personajes: las aves rapaces. En los códices suelen aparecer aves que tienen las alas extendidas, que tienen los picos ganchudos y que tienen unas garras enormes. Estas son definitivamente aves rapaces, pero ¿cuáles? Bueno, ahí está lo difícil. Por ejemplo, entre los códices mexicas, las aves rapaces usualmente están representadas como un ave marrón grande con garras amarillas y con un poquito de blanco en la cola. Mientras que por otro lado, en los códices que vienen de otros lugares de México, como el Códice Borgia, las aves rapaces están representadas de otra manera, con copete y bandas blancas y negras a lo largo de todo el cuerpo. Hay quienes proponen que estas últimas representaciones de aves rapaces grandes con barras blancas y negras puedan ser águilas arpías, arpía arpija. Sin embargo, esta afirmación puede ser un poco polémica, y no es para menos. Las aves rapaces y sus representaciones han sido tan importantes que al menos una de ellas ha terminado trascendiendo el tiempo y se ha quedado incluso en la bandera de México. Y la identificación de estas aves ha sido un tema de discusión desde principios del siglo XX, cuando uno de los primeros biólogos mexicanos, llamado Rafael Martín del Campo, propuso que las aves rapaces representadas en los códices eran en realidad caracaras, caracara blanco, y que por tanto las representaciones mexicas de aves rapaces eran caracaras, y bueno, esto derivó en que también la representación del escudo mexicano tenía que ser un caracara y un montón de cosas más. Pero lo que Rafael Martín del Campo no pudo saber, porque no fue descubierto en su tiempo, fue que en las ofrendas del Templo Mayor aparecieron los restos físicos de aves rapaces. Restos físicos que sí podemos identificar y asociar con alguna especie. Y apareció por un lado un pequeño cernícalo ofrendado por ahí, y aparecieron por otro lado las grandes, las enormes y las poderosas águilas reales. Los restos que inequívocamente pueden ser identificados como águila cricetos, como águila real, estaban ahí, estaban presentes. Águilas reales que estaban asociadas con símbolos solares y que estaban depositadas en las mismas ofrendas en las que también había colibríes. En conjunto con esta evidencia arqueológica que señalaba también que las águilas reales fueron mantenidas en cautiverio en México Tenochtitlan, y también las representaciones en los códices que venían de esta región, se puede afirmar casi sin duda que las representaciones de las aves rapaces grandes en los códices mexicas son muy probablemente de águilas reales. Por otro lado, las representaciones de estas otras rapaces barradas, con cresta, que están en códices que provienen de otros lugares de México, todavía no se ha aclarado. Otras aves rapaces que también aparecen representadas en los códices son las aves rapaces nocturnas, los búhos y las lechuzas, representados casi siempre de frente, viendo de frente, aprovechando por supuesto esta característica tan visible de búhos y lechuzas, que es tener un disco facial que les hace parecer que tienen una cara plana. En algunas representaciones como esta de aquí, el ave aparece con unos cuernitos que recordarían a los pequeños cuernos de plumas que tienen especies de búhos como Bubbo virginianus, por ejemplo. Por otro lado, hay representaciones de aves nocturnas que no tienen cuernitos en la cabeza, y se cree que estas pueden ser representaciones de lechuzas, de Tito Alba. Y tanto las representaciones de búhos o lechuzas en los códices casi siempre están asociadas con las deidades del inframundo y la muerte.
en algunos casos, incluso a las representaciones de rapaces nocturnas se les ha puesto una calavera por cabeza. De este modo nos damos cuenta que desde hace más de 500 años las supersticiones y creencias sobre la asociación de las rapaces nocturnas con la muerte y otros seres oscuros pues están allí presentes. Y si queremos hacer educación ambiental para evitar que estas aves sufran un triste destino, no nos basta con señalar de ignorantes a quienes creen en estas cosas, sino entender de dónde vienen y poder a partir del diálogo, conociendo este trasfondo, pues ir avanzando un poco más. Pero de esas cosas ya nos tocará platicar en otra ocasión. Finalmente, la última historia sobre las aves pintadas en los códices es de un grupo que personalmente me fascina y que incluso está en el nombre del canal. Cuentan las historias antiguas que hace mucho tiempo el dios Quetzalcóatl bajó al inframundo para tomar los huesos sagrados con los cuales iba a crearse la humanidad. Cuentan que el dios Mictlantecutli, el señor de la tierra de los muertos, le puso algunas pruebas que Quetzalcóatl superó. Y cuando ya hechos bulto, los huesos iban a la espalda de Quetzalcóatl, que iba saliendo del inframundo, el dios de los muertos cambió de opinión y mandó a que se abriera una grieta enfrente de donde iba pasando el dios. Allí cayó Quetzalcóatl, allí cayeron y se desparramaron los huesos. Y cuando cayeron y se desparramaron los huesos sagrados, las codornices llegaron, los picotearon, los rompieron y se comieron algunos. Como pudo, Quetzalcóatl escapó haciendo bolita los huesos y llegó al mundo. Y aquí, con esos huesos rotos por las codornices, se hizo la nueva humanidad, la humanidad de maíz, la humanidad del quinto sol. Y bueno, este pequeño fragmento de un mito más grande que se llama la historia de los soles, nos cuenta más o menos el contexto en el cual están representadas mis queridísimas codornices, porque resulta que tuvieron un papel muy importante, tanto en los mitos como en la realidad. Resulta que gracias a la evidencia arqueológica sabemos que las codornices fueron uno de los animales que con más frecuencia se ofrecían como sacrificio y que con más frecuencia aparecen en las ofrendas. Y también aparecen pintados en los códices, por supuesto. Las codornices aparecen muchas veces representadas en ofrendas a las deidades solares, pero también como atributos de las vestimentas de otras deidades como Xipetotec, un dios bastante interesante del cual no me voy a dejar la piel para hablar de él en este video porque pues no toca. Y lo interesante es que en casi todos los códices, independientemente de su procedencia, ya sea del centro de México, de Oaxaca, de Puebla o de otros lugares, las codornices son siempre representadas de la misma manera, con el pico gris, con el cuerpo negro y con motitas blancas pintadas sobre el negro. Y resulta que hay un género de codornices que cumple precisamente con este patrón de colores, que tiene precisamente un plumaje negro con motas blancas en el pecho. Y justamente es este género de codornices el cual se ha encontrado en los yacimientos arqueológicos. Así podemos saber que las codornices ofrendadas en tiempos prehispánicos y pintadas en los códices eran específicamente Cyrtonix montezuma, la codorniz de Moctezuma. Una codorniz hermosa, linda, típica de pastizales fríos y que yo quiero ver algún día. Eso sí, el nombre de codorniz de Moctezuma, Cyrtonix montezuma, no tiene nada que ver con estas tradiciones antiguas, porque en 1830, cuando se describió esta codorniz y se le puso nombre, estas cosas todavía no se conocían. Esto fue una coincidencia bastante interesante del mundo de la ornitología. Se ha hipotetizado que el patrón de colores en el género Cyrtonix, tanto Cyrtonix montezuma como Cyrtonix ocellatus al sur, fue un punto muy importante para los pueblos mesoamericanos, pues se cree que este patrón de negro con puntos blancos pudo haber estado representando el cielo nocturno con estrellas, el cielo estrellado, y por lo tanto una asociación con las divinidades, lo cual hacía que el sacrificio de codornices, específicamente del género Cyrtonix, fuera algo muy extendido entre los pueblos de Mesoamérica.
Y es que observar en las características de la naturaleza que te rodea la representación y recreación de los mitos e historias que daban sentido a la existencia de los pueblos mesoamericanos es algo que podemos ir entreviendo a través de las pinturas que nos han quedado, a través de estos libros, de estos códices que nos abren una pequeña ventanita a un mundo donde la naturaleza se veía de manera diferente. No mejor, no peor, solo diferente. Un mundo que hace 500 años pareciera que dejó de existir abruptamente. Pero en realidad solamente lo pareciera, porque esta ventana no es la única manera de acercarse a la naturaleza. A lo largo de los últimos 500 años, estos mitos y estas historias se fueron mezclando y reinterpretando, mezclando con las historias y las formas de ver el mundo venidas de Europa y también aquellas que vinieron desde África cargando cadenas. En estos 500 años de mezcolanza, de luz y de sombra, de glorias y de tragedias, la naturaleza ha seguido permeando en la forma de ver el mundo de los distintos pueblos indígenas y no tan indígenas de México. Ahí afuera, las antiguas historias todavía existen, con nuevas vestiduras, nombres diferentes y música distinta, pero siguen allí. Escúchalas con atención. Pon mucha atención a los nombres comunes que la gente te menciona cuando sales a pajarear. Ahí están esos nombres antiguos tal vez. Pon mucha atención y escucha con respeto antes de decir cualquier cosa las historias y creencias que la gente tiene acerca de su naturaleza. Allí se esconden esas cosas que han resistido durante 500 años. Y si pretendemos conservar la biodiversidad de este pedacito de mundo que llamamos México, pues igual y entender esas otras formas de ver a la naturaleza, tal vez, y solo tal vez, sea importante. Pero de estas cosas que son más complejas hablaremos en otra ocasión. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Yo tenía muchas, pero muchas ganas de hablar de una de las cosas que más me fascina, que son los códices, ¿no? Imagínate, para mí que pinto, dibujo, cuento historias y veo aves, ver representaciones de animales, de seres vivos en pinturas de hace más de 500 años y entender cuáles eran las historias que estaban allí detrás es algo increíble. Espero que a ustedes les haya gustado también y pues nada, si les ha gustado suscríbanse, dejen su like y compartan estas historias para que más personas las conozcan. Y si les gustaría apoyar al canal de otras maneras, como siempre aquí les dejo el enlace al Patreon y también el botoncito para unirse a los miembros del canal. Muchas gracias a todos, sigan contando sus historias de aves y nos vemos.